quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy vamos a darle inicio a una nueva forma de comunicarnos con ustedes, y es dándole participación a la conversación sostenida con los obispos en los encuentros que hemos tenido en este proceso de peregrinación. Es importante que el país escuche la opinión de la Iglesia. Es importante que el país participe de la conversación que sostenemos con los obispos, porque es un asunto transparente, de gran importancia para todos. Todos sabemos que la Iglesia Católica, la Evangélica, todas las iglesias se han venido pronunciando hace mucho tiempo en contra de la corrupción. Si nosotros le damos seguimiento a la carta pastoral que cada año emite, por ejemplo, la Iglesia Católica, la cúspide de la Iglesia Católica, nos vamos a dar cuenta realmente que hay una preocupación por la suerte de la transparencia democrática en este país por parte de las iglesias. Pero básicamente nos referimos a la carta pastoral que, como señalamos, de manera permanente y en fechas determinadas, la Iglesia Católica emite. La Fundación de Militares Constitucionalistas, trabajando el tema de la corrupción desde 1965, porque la causa de la revolución no fue la corrupción, pero fue el detonante. La causa fueron, como ya sabemos, el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, la supresión de la Constitución y posteriormente la invasión norteamericana, que la convierte en guerra patria. Pero el detonante fue la corrupción, las cantinas militares, cómo se perdía tantos recursos del Estado que no llegaba al pueblo. Entonces, un grupo de militares y combatientes civiles de la Revolución de Abril hemos mantenido una lucha constante por rescatar la memoria de Abril en el sentido general, en su esencia histórica, así como hablar de las reivindicaciones, de los incumplimientos de la firma de los acuerdos que se hicieron el 31 de agosto de 1965. En la lucha por conservar esa memoria hemos mantenido la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución, el que en este país se haga un gobierno constitucional, una democracia constitucional, donde funcione un Estado social y democrático de derecho. Pero no se ha podido. Algunas de las causas por las cuales no se ha podido tener una democracia fuerte, constitucional, es que no ha habido una transición normal entre la muerte de Trujillo, la tiranía de Trujillo y la democracia. La implementación de una democracia donde funciona un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque el profesor Juan Bosch dio inicio a una democracia con libertad, con honestidad. Pero entonces la oligarquía que pertenecía al grupo trujillista y que participó en la desaparición del tirano el 30 de mayo, toda esa gente se movilizaron para heredar los bienes que el Estado le había confiscado a Trujillo. Ahí se unió la cuestión de la política internacional, vino el problema geopolítico, como se plantea, donde los Estados Unidos querían impedir una nueva Cuba, y en base a eso se dieron muchos golpes de Estado en América Latina, incluyendo el del profesor Juan Bosch. La reacción militar popular
los militares democráticos fue reponer sin elección al profesor Juan Bosch y restablecer la constitución de la República también. Y se lanzó en busca de eso. Si la revolución hubiese triunfado, los valores y principios democráticos se hubiesen respetado, hubiesen crecido tanto que hoy fuéramos una nación de renombre internacional por su ordenamiento democrático, su desarrollo económico, etc. Fuéramos de las naciones símbolos, modelos del mundo. Pero vino la intervención norteamericana. La intervención norteamericana frustró la idea de volver a la democracia y hubo que transarse por la fuerza con el surgimiento de un gobierno de esa oligarquía que dio el golpe de Estado en la cabeza de Joaquín Balaguer. La oligarquía volvió al poder, la oligarquía que derrocó a Juan Bosch volvió al poder de nuevo en las elecciones del 1 de junio de 1966. Y no se pudo dar la transición 12 años después, porque Antonio Guzmán tuvo que negociar 4 senadores con el Partido Reformista para que desde el Ministerio Público no se pudiera actuar, porque quien nombraba a los jueces era el Senado. Y esos 4 senadores que le quitaron al PRD hizo que el Partido Reformista conformara una mayoría. Esa mayoría fue la que impidió que se persiguiera la corrupción. Bueno, pero el PRD volvió y ganó en el 1982. Ustedes se preguntarán por qué razón entonces el PRD no persiguió a los reformistas. Fue que hubo una contradicción muy fuerte entre Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Salvador Jorge Blanco amenazaba al gobierno de Antonio Guzmán de perseguirlo cuando él ganara. Tanto así que Antonio Guzmán terminó suicidándose cuando se dio cuenta que en verdad en su gobierno había habido corrupción. Al ganar Salvador Jorge Blanco y haberse producido el suicidio de Antonio Guzmán, no se atacó la corrupción. Pero sí ocurrió 2 años después de su gobierno, un 24 de abril también, una poblada que amenazó con llevarse de paro el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Tampoco se pudo trabajar en contra de la corrupción. Salvador Jorge Blanco entonces lo que hace es que en la contradicción que se dieron en el seno del PRD termina del lado de Balaguer en contra de Jacobo Magluta. Balaguer toma el poder sin que lo persigan en términos de corrupción y los crímenes de los 12 años. Balaguer maniobró hasta llevar a Salvador Jorge Blanco a la cárcel y su gente. Y luego le hace fraude en el 90 a Bosch, en el 94 a Peña Gómez. Eso provoca que le corten 2 años en unas negociaciones que hubieron con la intervención de la embajada norteamericana. Y Balaguer en el 96, para evitar que Peña Gómez ganara, hace una alianza con el PLD, donde el PLD se ve impedido de perseguir también la corrupción balaguerista. O sea que Balaguer se salva, la oligarquía se salva en el proceso democrático que debió haberse dado aquí para fortalecer las instituciones, con el golpe de Estado de Juan Bosch, con la intervención norteamericana, con quitarle 4 senadores a Antonio Guzmán, con el suicidio de Antonio Guzmán, la imposibilidad de Salvador perseguir la corrupción. Cae Salvador también en la corrupción producto de los movimientos que hubieron, las situaciones que se dieron con el mismo Fondo Monetario Internacional y luego lo que le he contado. La primera vez que surge un gobierno que no negocia con el que está para que no lo persigan en términos de corrupción es ahora. Ahora es el tiempo entonces de dar el paso de fortalecer la democracia en República Dominicana, porque la corrupción es un escollo.
Si ahora se está persiguiendo la corrupción, ahora tenemos que luchar para fortalecer el carácter cívico, ético y moral de la población. Y eso no lo puede hacer un partido político solo. No. Ni lo podemos hacer nosotros como fundación tampoco. Hay que crear las condiciones de que en el ideario nacional se entienda que hay que luchar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia. Y ahí tenemos que intervenir todos los sectores democráticos del país. Por eso hemos acudido primeramente a la iglesia, para compartir con ella su preocupación y tratar de que ella sume al trabajo espiritual que hace, al trabajo de formación de valores, que incluya el estudio de la Constitución como una forma de fortalecer cívicamente a los feligreses, que son a quienes engañan desde los partidos políticos, que ninguno están cumpliendo con el mandato de la Constitución y la ley. Ninguno está educando. Están almacenando cada 4 años a un grupo de gente para vendérselo al mejor postor. El que más dinero tenga, en la mayoría de los casos, el que va a ganar, sin importar de dónde vienen los recursos. Entonces hemos acudido a la iglesia. Es un recurso que hemos tenido que asumir, porque es cierto que ellos están preocupados en mucho. De ahí que le vamos a presentar la primera conversación que sostuvimos con un obispo, donde se permitió que se grabara. Nosotros no nos vamos a quedar con lo que se grabó. Queremos compartirla con ustedes. Así que vamos a presentarle la conversación que sostuvimos, muy amena, alentadora, que nos llena de fe, con el Monseñor Obispo Jesús Castro Marte, del Obispado de Higüey. Así que lo dejamos para que ustedes sepan que hay personas en el país que estamos en disposición de que la República Dominicana dé un salto cualitativo para tener una educación contra la corrupción y a favor de la transparencia electoral. Lo dejo con Monseñor Jesús Castro y un servidor, y los compañeros que estaban conmigo. Pues mire, como usted sabrá, la revolución tiene 56 años. ¿Qué ocurrió? Un año antes de su nacimiento, porque nació en el 66, según dicen, ya te sabe que ese año antes estábamos nosotros luchando. Y albergábamos siempre la esperanza de que el país se institucionalizara, que se fortalecieran los grupos políticos para tener una democracia fuerte y de gran calidad, pero no se ha podido. Hemos tenido la suerte de que hemos durado más que los restauradores. Los restauradores terminan con la llegada de Lili al poder en 1988, su segunda oportunidad. Terminan porque él traicionó a los Perón y de ahí se deshizo el grupo de los restauradores. Los militares duraron poco. Sin embargo, nosotros, 56 años, estamos luchando por el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué nosotros buscamos con la iglesia? Mire, el todo es mayor que cualquier respaldo. Andamos buscando que las autoridades del país, en primer lugar la iglesia, la institución más antigua que tenemos, y de gente más preparada en su conjunto, que hace 3 años hicimos una misa en la catedral, un día como hoy, 15 de junio, porque a esta hora de 1935, a la fecha de hoy, las tropas norteamericanas decidieron derrocar el gobierno de Camaño directamente. Le pidieron 6 horas al
a la defensa de Estados Unidos para atacar al general Guzmán y no pudieron tomarlo en 20 horas. Gracias a eso no hubo una dictadura montada porque se intentaba dejar a Enver Barrera, que era el presidente del gobierno de reconstrucción. La valentía del equipo de la revolución impidió que los americanos realmente tomaran Ciudad Nueva. Esa valentía hay que hacerle honor. Y haciéndole honor es que nosotros hemos continuado haciendo el trabajo. Porque la gente habla del héroe. Pero si usted no imita el valor y el honor del que muere en vida, no está haciendo nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos olvidamos de la gente, hablamos de ellos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros en los estudios y la práctica que hemos realizado nos hemos dado cuenta que hay una falla en la democracia dominicana fundamental. Esa falla fundamental es que los hombres y mujeres que van a los cargos públicos, electos o nombrados, no tienen la vocación suficiente, no se les ha preparado para eso, ni la competencia ninguna, porque los partidos políticos, que son los que tienen el monopolio de la presentación de candidaturas, no preparan a los candidatos. En violación a la Constitución, que su artículo 16 dice que tienen que fundamentar los partidos accionarios en la democracia interna y la transparencia, pero que además tienen que educar la voluntad ciudadana. ¿Para qué? Para servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de todos. No se hace eso. Hemos luchado, en nuestro caso, como dirigente, antes de ser dirigente de este grupo, hace 17 años, estuvimos trabajando con la Junta Central Electoral y demostramos en el 1987 que la Junta podía tener incidencia en la litis de los partidos. Que Jacobo Magluta y Peña Gómez decían que no. Inclusive participamos el día de la audiencia de los dos y la exposición que hicimos sirvió para lo que se iba a hacer. Tenemos un documento que llama propuesta, donde había una forma de votar que era arrastrando, nada más se votaba por el presidente y arrastraba el poder legislativo y el poder ejecutivo. Luchamos 3 años y con la ayuda de la iglesia logramos ganar. Oigan cómo. El 21 de febrero de 1989 tuvimos la oportunidad de reunirnos con López Rodríguez. Cuando entramos allá, los 3 que tenían que ir, 2 se quedaron y entre ellos solo. Y entonces él estaba escribiendo, no me ponía caso. Esa atención suya no me la dio. Él no era cardenal todavía. Pero cuando le hablamos, al rato él se interesó. Y finalmente me dijo, vamos a hacer todo lo posible por intervenir. Y ganamos el pleito. El 14 de septiembre de 1989 entonces, la Junta falló a favor de nosotros. Muchas experiencias tenemos de que lo que estamos planteando hoy, nosotros comenzamos en el 2005 la lucha contra la corrupción. Tenemos videos y todo. Y nosotros comenzamos el 30 de abril del 2019 la lucha por la no modificación de la boleta que había dado. Y estuve presente en todo momento. Bueno, hoy, hace 3 años, un día como hoy, planteamos en la catedral que le hacíamos un llamado a las iglesias para que en el espacio de formación social que tiene se incluya un trabajo directo de aprendizaje de algunos artículos de la Constitución, porque la ética y la moral del ciudadano hay que elevarla. Nadie estaba preparado aquí y tiene los recursos humanos más preparados para eso a nivel nacional, sin tener que meterse en ningún partido que hay que defender al hermano. Pero además la Constitución de la República, el artículo 32, tiene un llamado muy importante, que dice que nuestro escudo tiene la Biblia abierta en el artículo 8, versículo 32 de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que no se está haciendo lo que hay que hacer para que la sociedad participe en democracia. Y un grupo de inversionistas políticos inescrupulosos, con dinero de dudosa procedencia, como ha planteado la iglesia, hace y deshace del país.
Porque el objetivo de un político debe ser, entre otros, y fundamentalmente, la administración del patrimonio público, de manera ordenada como plantea la Constitución y la ley. La separación de los poderes, que no hay porque un poder arrastra al otro. Ya hay un contubernio. Finalmente, un ejemplo que ya nosotros lo mandamos, es que el Congreso de la República, que tiene que manejar el presupuesto con racionalización, como plantea el artículo 75 de la Constitución, su numeral 6, lo dilapida. Por ejemplo, el Senado tiene un presupuesto superior al de la mujer y de la juventud, y son 32 miembros, 1.000 millones más que esos dos. Y el Congreso entero tiene un presupuesto mayor que 4 ministerios: el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, de la Mujer y de la Juventud. 4 ministerios que tienen una función social extraordinaria, que está entonces amarrado por un Congreso que lo que hay que dilapidar y entrar en contubernio con el poder ejecutivo. Ante eso, la petición nuestra, de que la Iglesia asuma. Este es un momento peligroso para el país. Muchos narcotraficantes, mucha inseguridad de la naturaleza. No podemos esperar que esto llegue al final para que los sectores de poder, de influencia, de autoridad moral puedan actuar. Entonces hemos venido en esta peregrinación por educación en contra de la corrupción, visitando a los obispos primero. ¿Cuánto obispos visitaron? Bueno, nosotros hemos llevado la comunicación a 10 de los obispados. Nos falta ahora mismo solamente el de Valverde Mao, que se le llevará de esta tarde a mañana. Pero ya hemos conversado con el obispo de La Vega, con el obispo de Barahona, Andrés, y con usted. Ya tenemos una cita para el jueves con el obispado de Santiago, y posiblemente el miércoles mañana con el obispo de San Pedro de Macorís. En todos hemos tenido un recibimiento que nos llena de fe y nos fortalece para bien del país. Nada, darle las gracias por todo. Sí, miren, yo en ese sentido le explico y a la vez les felicito. Gracias. Porque ustedes luchan y siempre se han caracterizado por el amor a la patria y a los procesos democráticos y a la transparencia, que es una palabra tan usada en este tiempo. Mira, el tema de la corrupción, ustedes lo han asumido con valentía, según la comunicación que me envió, yo la leí. Creo que siguen hacia adelante, porque un país no puede fundamentarse en la corrupción. Inclusive, este país ha crecido mucho en las leyes, que es para caminar hacia la transparencia. Pero no podemos separar la ejecución de las leyes con la vivencia. Una cosa es las leyes que están bien estructuradas, por ejemplo, ese lavado de activos, uno escuchar que diputados, senadores andan en camino incorrecto a través de drogas, una cosa que no se entiende porque son los creadores de las leyes de un país y tienen que tener una práctica ética muy pura. Y con ese propósito de ustedes, sepan que el pensamiento de la iglesia siempre ha estado en contra de la corrupción. La iglesia siempre ha hablado de transparencia. Inclusive, a veces nosotros humanamente cometemos errores y la iglesia lo enfrenta. La única institución en este país que cuando un miembro comete un error, la iglesia lo enfrenta y si hay que tomar medidas, se hará la justicia y el mismo derecho de la iglesia también se cumple. Es decir, que nosotros estamos claros hacia dónde ustedes van. Y cuento con nuestro humilde apoyo, yo como obispo de Huesca. Cuento conmigo y ella hacia adelante. Que es un buen propósito que en este país se
hundir y tirarle tierra a lo que llama la corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos pobres. Y los bienes y el patrimonio del Estado es para un país, no es para 2 o 3 que quieran estar inyectando y sacándole sustancia del patrimonio, y eso va en contra de la salud, en contra de la educación, y que haya una buena distribución del presupuesto del país. Así que hay ministerios que no reciben dinero, que son sociales, y otros ministerios que no resuelven porque no es para legislar, buscar leyes, no es para tener presupuesto, lo tienen. Y yo lo felicito y son federales. Gracias. Que Dios lo bendiga mucho y que nos ayude como usted siempre lo No, hace. con ese propósito, siempre un propósito noble que vayan a fortalecer la democracia en la República Dominicana. Cuente con mi humilde apoyo. Gracias y ánimo, echen hacia adelante, no se desanimen. Amén. Nos vamos a dejar trabajar. Está bien. Y gracias por todo. Gracias. Este viaje ha valido mucho la pena. Gracias. Y venía muy contento. Mi esposa le mandó muchos Sí, saludos. tú me la saludas, yo la conozco muy bien. Y cuando cumplimos 51 años, 50 años, que usted nos dio la Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.